Ezra Fon siempre se había enorgullecido de su capacidad para navegar situaciones difíciles como el nuevo embajador de la Tierra en la Federación Galáctica Unida, era una representación de la resiliencia, la creatividad y la determinación de la humanidad. Pero hoy, mientras estaba en el umbral del gran salón de la cumbre, su corazón latía con fuerza en su pecho con una inquietud desconocida. La vasta cámara era una obra maestra de arquitectura alienígena, imponentes agujas de cristal rodeaban la plataforma central con luces brillantes que pulsaban en patrones mientras luchábamos por comprender. Arriba, una cúpula transparente ofrecía una vista sin obstáculos de las estrellas infinitas que le recordaban las apuestas cósmicas de esta misión. Era difícil no sentirse insignificante en presencia de tantos seres avanzados de toda la galaxia. Todas las especies, desde las rocas elevadas hasta los serenos Eloran, tenían un poder con el que la Tierra solo podía soñar. Ezra había estado aquí antes, pero hoy era diferente. Hoy era el día en que se suponía que presentaría la propuesta de la Tierra, una iniciativa que posicionaría a la humanidad como un jugador clave en el paisaje galáctico. Esta no era solo otra reunión diplomática de rutina, no, esta era una oportunidad para demostrar el valor de la humanidad en la más manera importante posible a través de la unidad y la cooperación. Pero de alguna manera Ezra había tomado un giro equivocado y terminó en el salón equivocado. Ni siquiera estaba seguro de cómo había llegado aquí. Las puertas se habían cerrado detrás de él con un suave zumbido, y ahora se encontraba de pie torpemente entre los diplomáticos de alto rango de las razas más influyentes de la galaxia. Debería haberse dado la vuelta de inmediato, disculparse y encontrar su sala de reuniones designada, pero algo lo arraigó en su lugar antes de que pudiera escapar. Una voz se abrió paso a través del bajo murmullo de las conversaciones. Era una voz que llevaba autoridad resonando en el pasillo como un profundo thunderclap humano. La voz llama cortando el aire. Ezra se congeló. Una figura dio un paso adelante, un alienígena imponente con piel verde esmeralda y ojos que brillaban con una sensación de poder antiguo. Este no era un diplomático ordinario, este era el embajador Solen, el líder de los Dry, una raza conocida por su fuerza y desdén por los humanos. Sus hombros anchos y rasgos afilados lo convertían en una presencia formidable. El pulso de Ezra se aceleró y rápidamente se enderezó tratando de mantener la compostura. Estaba a punto de ofrecer una disculpa cuando otra voz interrumpió esta, más suave, melódica e inesperadamente amable. Déjalo en paz, Solen, un humano perdido no es una amenaza, llegó la voz suave y segura mientras devolvía las palabras que flotaban en el aire al otro extremo del pasillo, de pie con una gracia sin esfuerzo. Era la última persona que esperaba ver. Aera, la diplomática del pueblo señor. Los Sali eran una de las razas más respetadas de la Federación, conocidos por su destreza intelectual, habilidades diplomáticas y belleza inigualable, pero era diferente. Su belleza no era solo física, era la forma en que se comportaba con un aire de elegancia y autoridad que pocos podían igualar. No solo era la diplomática más poderosa entre los Sali, también era una de las figuras más admiradas, si no temidas, de la galaxia. Sus ojos violetas brillaban con una intensidad que podía congelar a cualquiera en su camino y su elegante túnica plateada parecía brillar con la luz de las estrellas como si estuviera tejida con la tela del universo mismo. Ezra Fon, el representante de la Tierra, continuó con su voz tranquila pero autoritaria, un hombre que ya ha demostrado su valor al entrar audazmente en la habitación equivocada. El corazón de Ezra dio un vuelco si ella acabara de defenderlo. Toda la sala pareció contener la respiración mientras la mirada de Ai se suavizaba, aunque solo sea un poco. No estás aquí por accidente, como dijo Raven con una sonrisa ilegible. Puede que aún no lo sepas, pero tu viaje recién comienza. Con eso la atención en el pasillo cambió, el murmullo se calmó, y la reunión comenzó a volver a su ritmo anterior. Aldera regresó a su lugar entre los otros delegados y Ezra se quedó de pie en el centro de la sala con su mente acelerada. Había escuchado historias de rumores de que ella era un genio político y una mujer de inmenso poder personal, pero esto era una vista de ella de la que nadie había hablado. Un diplomático que por razones desconocidas había intervenido para defender a un simple humano que acababa de pasar. ¿Por qué Aira había hecho esto y qué significaba? Para su misión, Ezra se sentó nervioso en sus aposentos más tarde esa noche, el mensaje de todavía fresco en su mente. La convocatoria había llegado con una extraña sensación de urgencia, y aunque había tratado de prepararse para ello, se sentía todo menos listo. Las palabras en el panel de datos todavía parecían desdibujarse ante sus ojos mientras reproducía su voz en su cabeza. Encuéntrame después de la sesión, hay algo que deseo discutir. Había tratado de ignorarlo después de todo, probablemente no era más que un seguimiento de la propuesta que había presentado antes, pero a medida que pasaban los minutos, la ansiedad lo asintió. Aira era una mujer de poder y el poder rara vez venía sin su costo. Las puertas de sus aposentos se abrieron con un silbido silencioso y se puso de pie de inmediato. Entró sin siquiera un golpe. Su presencia llenó la habitación como el peso de una estrella entera. Viniste, dijo, su voz era tranquila
pero había algo en su tono que sugería un significado tácito más profundo. Sabía que lo harías. Ezra abrió la boca para hablar, pero las palabras se atascaron en su garganta. Ella pasó a su lado con una gracia que parecía casi antinatural, su larga túnica arrastrándose detrás de ella como el vuelo de un cometa. Cola, he estado pensando. Aira comenzó a darle la espalda mientras caminaba hacia la gran ventana que daba al espacio infinito sobre tu propuesta. El pulso de Ezra se aceleró. Esto era todo. Este era el momento en el que su futuro, y tal vez el de la humanidad, se decidirían. Aira se giró para mirarlo. Sus ojos violetas se clavaron en los de él con una intensidad que lo dejó sin aliento. La galaxia está mirando a Ezra, y están esperando que la humanidad deje su huella, pero hay una prueba si se quiere, una que demostrará si tu gente es digna de la confianza de la Federación. Ezra tragó saliva tratando de mantener la voz firme. ¿Qué tipo de prueba? Aira sonrió, pero fue una sonrisa que envió un escalofrío por la columna de Ezra. Una unión simbólica. Ezra parpadeó. Unión. Ella asintió. Un vínculo entre nuestras dos especies, un gesto de fuerza y unidad que mostrará a la galaxia que la humanidad puede estar hombro con los Sali. Ella dio un paso más cerca, su mirada imperturbable. Tú y yo, Ezra, formaremos esta unión. Las palabras golpearon a Israel como una bofetada en la cara. Su mente dio vueltas tratando de procesar lo que ella acababa de decir. ¿Que quieres que me una a ti?, preguntó Ezra con su voz, un susurro como un matrimonio. La sonrisa de Aira se amplió, pero no había humor en ella. No de la manera que crees, respondió con su voz baja y mesurada. Pero sí, un vínculo que será el símbolo del lugar de la humanidad entre las estrellas. El corazón de Ezra se aceleró. Sabía que esta misión sería difícil, pero esto era algo que nunca podría haber predicho. Espera, ¿me estás proponiendo, Jade? O con acento agudo, su voz estaba llena de incredulidad. La mirada de Aira se suavizó por un momento, pero solo por un momento. No es una propuesta en el sentido tradicional, es un paso necesario para asegurar la paz para ambos pueblos. Ezra respiró profundamente, su mente corría. ¿Qué se suponía que debía hacer? Esto estaba más allá de la diplomacia, esto era personal, sin precedentes y aterrador. Aira le estaba ofreciendo una alianza, pero ¿a qué costo? Ezra se quedó allí, el peso de las palabras de A colgando en el aire como una densa niebla. Había esperado desafíos, obstáculos, debates y maniobras políticas, pero esto no era lo que había firmado. Una propuesta, un vínculo entre los humanos y los Sali, simbolizaba por él, y a las implicaciones eran vastas, mucho más allá de lo que alguna vez había imaginado. Su mente corría mientras trataba de procesar lo que acababa de suceder. Aira, comenzó su voz temblorosa, no entiendo por qué yo solo soy UNX. Diplomático. Un símbolo Nod hizo una pausa sin saber cómo terminar el pensamiento. No soy el indicado para representar este tipo de unión. Los ojos violetas de A se suavizaron, aunque todavía había una certeza inquebrantable en su mirada. Se acercó, y por primera vez desde su encuentro no había distancia real entre ellos. No se trata de quién eres ahora, Ezra, se trata de en quién te convertirás, respondió su voz casi gentil. Esta unión, este vínculo, será el catalizador, fortalecerá a nuestros dos pueblos. Tu humanidad no es lo que muchos esperan, lo sorprendes, por eso tú como Ron es por eso la Tierra. Ezra sintió una ola de frustración creciendo en su pecho. Esto no se trataba solo de política, se trataba de su vida, sus elecciones, y el futuro de su planeta. Pero no sé si estoy listo para algo como esto, admitió, más para sí mismo que para A. No puedo simplemente vincularme con alguien así, especialmente no con un ser como tú. La expresión de Aira se endureció aunque su voz permaneció tranquila. No entiendes, Ezra, esto no se trata de deseos personales o nociones románticas, se trata de necesidad. Hay facciones en la galaxia que preferirían vernos divididos, preferirían vernos desmoronarnos que vernos trabajar juntos, pero si les mostramos unidad, verdadera unidad, será imposible ignorar. Ezra sintió la gravedad de sus palabras, hundirse. Había fuerzas ahí fuera más allá de su comprensión que solo buscaban el conflicto. Había leído sobre ellos los Drai, los Baren y otros. La galaxia era un lugar vasto y peligroso, y la Tierra, tan joven, tan frágil en el gran esquema de las cosas, necesitaba aliados, necesitaba ser lo suficientemente fuerte para luchar por la supervivencia de la humanidad, pero estaba listo para hacer tal sacrificio, estaba listo para convertirse en el rostro de esa unidad. Dio un paso atrás, sus manos temblaban levemente. ¿Y qué pasa si me niego? La expresión de Aira no cambió, aunque había algo en sus ojos, algo parpadeante, casi imperceptible. Si te niegas, dijo lentamente, el Consejo buscará a otro, pero una negativa ahora nos debilitaría, Ezra, y tú puede que aún no entiendas todas las consecuencias, pero tu gente no se salvará de la guerra que seguirá. Los Drai lo verán como un insulto, y los Sali no podrán defenderte solos. El peso de sus palabras se cernió sobre él como una nube de tormenta, y el silencio entre ellos se extendió. Ezra no era tonto, sabía lo que estaba en juego, había visto la violencia que había devastado otras partes de la galaxia, había escuchado los rumores, los susurros de la guerra inevitable. La propuesta del Consejo, por extrema que pareciera, podría ser la única esperanza de supervivencia de la humanidad. La miró, viéndola por primera vez no como una diplomática, no como la figura respetada de otra raza, sino como alguien que había tomado una decisión que muy bien podría cambiar el curso de la historia. Estaba a punto
de hablar para hacerle más preguntas, pero Aira lo interrumpió su voz firme e inquebrantable. Piensa con cuidado, Ezra, la galaxia, observa la Federación, nos respetará por nuestra fuerza, por nuestra unidad, pero comienza contigo, palabra que permaneciste en el aire. Ala no solo le estaba hablando como diplomática, le estaba hablando como persona. Su corazón latía con fuerza en su pecho, dividido entre el deber que tenía hacia su gente y la incertidumbre de lo que este vínculo significaría para su vida. Estaba dispuesto a sacrificar todo: su carrera, sus relaciones, su libertad. Era el futuro de la humanidad, el precio de este vínculo simbólico. Aira se giró moviéndose hacia la gran ventana que daba a la extensión del espacio de la estrella estelar. El consejo se reunirá en 2 días. Tienes hasta entonces para decidir, Ezra, pero debes saber esto no se trata solo de nosotros, se trata del futuro de nuestros 2 pueblos. Ezra se quedó solo en la habitación, su mente daba vueltas, podía sentir el peso de la decisión presionándolo, y no podía escapar de él. Si aceptaba, cambiaría todo, no solo para él, sino para la Tierra misma. El reloj seguía corriendo, las siguientes horas se sintieron como un borrón para Ezra. Vagó por los pasillos del edificio de la Federación, perdido en sus pensamientos, tratando de darle sentido a todo lo que acababa de suceder. Sabía lo que estaba en juego, entendía las implicaciones políticas, las terribles consecuencias de negarse, pero había algo más que lo carcomía, un sentimiento que no podía quitarse de encima, pero una profunda sensación de incertidumbre sobre su lugar en este gran plan. Mientras el sol se ponía sobre la ciudad alienígena afuera, Ezra se encontró de pie frente a la ventana de sus aposentos temporales, mirando fijamente el negro infinito del espacio. Era vasto, insondablemente vasto. La Tierra era solo una mota en ese vacío infinito, un frágil mundo joven, luchando por encontrar su lugar entre las estrellas. Pensó en su gente, sus amigos y su familia. ¿Qué pensarían de esta decisión? ¿Cómo podría explicársela? ¿Podría realmente seguir adelante con ella sabiendo que se convertiría en el símbolo de una unión en la que no estaba del todo seguro de creer? La puerta de sus aposentos se abrió con un suave silbido. Ya entró sin esperar una invitación. Ya no había pretensiones, ninguna fachada política. Ella estaba aquí como había estado antes, pero esta vez había algo diferente en su presencia. Ella era más que solo la poderosa diplomática, más que solo la alienígena que le había ofrecido un camino a la paz. Ella era real. En ese momento Ezra entendió que ella también estaba agobiada por la misma incertidumbre que lo había dominado desde su encuentro. «¿Pensaste en ello?», dijo suavemente, su voz no tan autoritaria como antes, pero aún con el mismo peso. Ezra asintió su mirada, nunca dejando las estrellas. «Tengo, pero no sé si estoy lista». Aera caminó hacia él, sus pasos deliberados, medidos. Nadie está realmente listo para el peso de la responsabilidad, Ezra, pero a veces nos elige, y cuando lo hace debemos levantarnos para enfrentarlo. Ezra se giró para mirarla a los ojos por primera vez con total claridad. «¿Qué pasa si fallo? ¿Qué pasa si no soy suficiente?». La expresión de Aira se suavizó y por primera vez Ezra vio un destello de vulnerabilidad en sus ojos. «No fallarás, Ezra, tienes la fuerza, el ingenio y el corazón, por eso creo en ti». Sus palabras, tan simples, pero tan poderosas, atravesaron la tormenta de la duda dentro de él. Por primera vez en horas Ezra sintió algo más que miedo e incertidumbre, sintió esperanza. Ezra se sentó solo en el silencio de su habitación, la inmensidad del espacio extendiéndose ante él como un lienzo infinito. El peso de las palabras de su creencia en él se sentía como un consuelo y una responsabilidad insoportable. Miró las estrellas, cada una un mundo distante con sus propias historias, sus propias vidas, sus propias complejidades. Sin embargo, aquí estaba al borde de convertirse en el contenedor de Lynch, que podría unir o fracturar la galaxia. La decisión pesaba mucho sobre él. Podía rechazar la oferta de por tentador que pudiera ser para preservar su vida, su carrera y su propio sentido de sí mismo, pero las consecuencias de tal decisión eran claras: caos de guerra y un futuro donde la humanidad se quedaría sola para enfrentar los peligros de la galaxia. Los Drae se ofenderían y los Sali serían incapaces de proteger a la Tierra de las repercusiones. La mente de Ezra corrió, los pensamientos arremolinados chocando con sus emociones. ¿Qué clase de hombre era realmente? Un diplomático, sí, un representante de la Tierra, sí, pero en el fondo era un símbolo. Podría encarnar verdaderamente todo lo que la galaxia requería. Estaba listo para llevar el destino de la humanidad sobre sus hombros. Siempre se había enorgullecido de su adaptabilidad, de su habilidad para pensar con rapidez, para resolver problemas con soluciones creativas. Pero esto era más que un mero problema por resolver. Este era un momento crucial en la historia humana. Su bloc de datos zumbó suavemente sobre el escritorio, y con un suspiro Ezra lo tomó. El mensaje era corto, pero su contenido aceleró su pulso. Era de ayer. El consejo se reúne mañana. Has tomado tu decisión. Espero que elijas sabiamente, Ezra. Estamos esperando. Miró el mensaje por un momento más de lo necesario. Ella estaba esperando. El peso de su confianza, su creencia en él, colgaba pesadamente en el aire. Pero ¿qué pasa con él? Podría vivir con esta decisión sabiendo que su vida cambiaría para siempre, que su vínculo con ella podría remodelar el futuro de la Tierra. No podía quitarse el pensamiento de su familia, de su madre y su padre, su hermana menor y los amigos que había dejado atrás. Ya podía escuchar sus voces en su mente haciéndole preguntas que no podía responder. ¿Entenderían? ¿Lo apoyarían o pensarían que había vendido fuera la humanidad por una alianza alienígena? Los pensamientos de Ezra
fueron interrumpidos por un suave timbre en la puerta que se abrió sin dudarlo, revelando a parada en la puerta. Ella ya no era la gran diplomática, sus túnicas eran simples y sus ojos, aunque todavía agudos, carecían de su aire dominante habitual. Había una suavidad en ella que Ezra nunca había visto antes. No quise molestarte, dijo su voz gentil, casi tentativa, pero necesitaba hablar contigo. Ezra soportó el peso del momento. Presionándolo, he estado pensando, dijo en voz baja, sobre lo que dijiste sobre el futuro y sobre mi papel en todo esto. Oira entró en la habitación y cerró la puerta suavemente detrás de ella, su mirada firme, mientras lo miraba. ¿Has llegado a una conclusión entonces? Ezra asintió lentamente, su corazón latía con fuerza en su pecho. Creo que sí, no estoy listo para lo que me estás pidiendo todavía no. Las palabras se sintieron extrañas en su lengua, como si no pertenecerle. Ya podía sentir el peso de las consecuencias y aún así sabía que era la verdad. No estaba listo. Aira no respondió inmediatamente, se quedó quieta, sus ojos se entrecerraron levemente como si estuviera considerando sus palabras. Ezra podía ver el conflicto interno desarrollarse en su rostro. Había esperado esto, pero él no estaba preparado para la tristeza que brilló en sus ojos vietnamitas. Veo, dijo finalmente, su voz tranquila, esta es una carga, lo sé, y nunca te pediría que tomes una decisión para la que no estás listo. Dio un paso hacia él, su presencia imponente pero comprensiva. Pero espero que sepas que tu negativa no solo te afecta a ti, Ezra, afecta a todos, tu gente, nuestra gente, la galaxia en general. Ezra tragó saliva, la enormidad de la situación se vislumbraba más grande que nunca. ¿Qué quieres decir con que mi negativa afectará más que solo a mí? Pero ¿cómo puedes estar seguro? Aira vaciló, su mirada nunca dejó la de él, porque el consejo verá tu negativa como una debilidad, y hay quienes están esperando esa misma debilidad para explotarla. Hizo una pausa, sus ojos buscando su rostro, evaluando su reacción. Si no mostramos fuerza ahora, arriesgamos todo. No te estoy pidiendo que te cases conmigo, Ezra, te estoy pidiendo que seas el rostro de algo más grande que ambos, un símbolo de unidad, de lo que es posible cuando mundos diferentes se unen. Ezra dio un paso atrás, sintiendo el peso de sus palabras en lo profundo de él. Ella no estaba pidiendo un matrimonio tradicional, estaba pidiendo algo completamente diferente, un vínculo, una promesa que haría eco en toda la galaxia. Pero si digo que sí, comenzó su voz más tranquila, ahora no solo estoy aceptando una unión, estoy aceptando algo que cambiará todo para mí, para la Tierra, para ti. Aira se acercó, su expresión seria. Sé el peso de esto, Ezra, entiendo tu vacilación, pero a veces la mayor fortaleza radica en dar un paso hacia lo desconocido. Creo en ti, creo en la humanidad. Todos hemos visto de lo que es capaz tu especie. Ahora es el momento de mostrarle a la galaxia. Ezra se quedó en silencio, la habitación pesada con la gravedad de sus palabras. Quería creer en ella, quería creer en esto, pero el miedo al fracaso de convertirse en un peón en el juego galáctico era abrumador. Pero aún así no podía negar que había algo en ella, algo en este momento que lo hacía querer dar ese paso. No sé qué sigue, dijo Ezra en voz baja, pero lo consideraré. Necesito pensar más en esto, necesito entender lo que significa para ti, para mí, para la Tierra. Aira asintió, su rostro ilegible por un momento, luego extendió la mano y colocó una mano sobre su hombro, un gesto de consuelo y finalidad. Tómate el tiempo que necesites, pero recuerda, Ezra, no tenemos la eternidad. Con esas palabras, se giró y dejó su figura desvaneciéndose en las sombras del pasillo. Ezra se quedó allí solo otra vez, pero por primera vez en días no estaba seguro de a dónde lo llevaría el camino. El día siguiente se sintió como un borrón. Ezra había pasado la noche luchando con sus pensamientos, incapaz de dormir, incapaz de darle sentido a la decisión que tenía ante él. Había leído innumerables informes sobre la dinámica política de la Federación, las luchas de poder, los cálculos fríos, pero nada de eso lo había preparado para este momento, nada de eso lo había preparado para el peso de la elección que podría determinar el futuro de su gente. Mediodía, el mensaje había llegado, el consejo estaba esperando su respuesta. Había dejado en claro que la decisión no podía esperar, el peso de la galaxia descansaba sobre sus hombros, y era hora de estar a la altura de las circunstancias o enfrentar las consecuencias de la indecisión. Ezra caminó por los pasillos del edificio de la Federación, sintiéndose cada paso más pesado que el anterior. No podía escapar de la presión, no podía escapar de los ojos de la galaxia, parecía seguirlo a donde quiera que fuera. Cada diplomático, cada raza, cada líder tenía sus propias expectativas, y ahora el momento de la verdad había llegado. Mientras se acercaba a la cámara del consejo, Ezra se detuvo en seco. Podía ver a Aira parada en la distancia, su espalda recta, su mirada fija en el horizonte. Ella no era solo una diplomática, ahora era el futuro de una especie entera, y de alguna manera en ese momento Ezra se dio cuenta de que su futuro estaba ligado al de ella. Con una respiración profunda, dio un paso adelante. El aire dentro del consejo, la cámara estaba llena de anticipación. Ezra había llegado temprano con la esperanza de ordenar sus pensamientos antes de que comenzara la reunión, pero el peso de la decisión aún lo presionaba. Los rostros de los miembros del consejo, cada uno representando a una raza diferente, cada uno cargando el peso de la historia de su gente, lo miraban desde sus altos asientos. Sus ojos estaban expectantes, calculando. Podía sentir la tensión en la habitación como si fuera una entidad viviente que respiraba, asfixiándolo con su intensidad. Ezra sabía por qué estaba aquí, había tomado la decisión,
Pero eso no la hacía más fácil. Esto no era solo una reunión, esta era la encrucijada de la historia. Su decisión se haría eco a través del tiempo y, le gustara o no, su elección daría forma al futuro de la humanidad. Entre las estrellas, miró a través de la cámara hacia donde AIS estaba preparada y Regal estaba hablando en voz baja con varios de los miembros del consejo, sus ojos violetas escaneando la habitación con la confianza que solo alguien de su estatus podía poseer. Estaba claro que ella era la que mantenía unida a esta frágil alianza, la que había defendido el lugar de la humanidad en la galaxia, y ahora Ezra estaba a punto de unirse a ella en esa misión. Si pudiera hacerle un suave timbre, señaló él. Comienzo de la sesión del consejo. Ezra se enderezó, su corazón latía con fuerza en su pecho cuando las puertas se abrieron y los miembros finales tomaron sus lugares. La sala quedó en silencio y el peso de la decisión que tenía ante él se sintió más pesado que nunca. Ayer fue la primera en hablar, su voz tranquila, pero autoritaria mientras se dirigía a la asamblea. Estimados miembros del consejo, representantes de la Federación Galáctica, nos encontramos en un precipicio, un momento en el tiempo donde nuestras acciones definirán el futuro no solo de nuestra especie, sino el futuro de todos los que habitan las estrellas. Sus palabras fueron medidas, cuidadosamente elegidas, pero Ezra podía escuchar la pasión debajo de ellas. Estaba presentando el caso de la unidad por el vínculo entre la humanidad y los Kali, y sus ojos parpadearon brevemente hacia él, y por primera vez desde que se conocieron vio algo más suave en su expresión, una comprensión silenciosa. Hoy ella continuó, estamos llamados a tomar una decisión. Permitiremos que las crecientes tensiones entre los Drari y los Sali destrocen lo que hemos trabajado tan duro para construir, o daremos el paso audaz necesario para asegurar nuestro futuro. Se volvió hacia Ezra, su mirada nunca vaciló. Al diplomático humano Ezra Fon se le ha presentado una propuesta que fortalecería nuestra alianza, uniría a nuestros pueblos y mostraría a la galaxia que somos más que la suma de nuestras partes. Ezra podía sentir los ojos de los miembros del consejo sobre él, cada uno esperando que hablara para dar a conocer su decisión. Era como si toda la galaxia estuviera conteniendo la respiración, esperando que el frágil humano decidiera si aceptar su lugar en la galaxia o rechazarlo. Se aclaró la garganta tratando de calmar sus nervios. He pasado los últimos días pensando en esto. Comenzó con su voz firme, pero no sin el más leve temblor de incertidumbre. No es una decisión fácil y no es una que tome a la ligera. Miró los rostros frente a él. Algunos curiosos, otros escépticos y uno o dos que parecían indiferentes, pero después de mucha consideración, he llegado a una conclusión. Ezra hizo una pausa y miró a una vez más. Ella estaba esperando. Su expresión era ilegible, pero había algo en sus ojos que lo hacía sentir como si el peso de la galaxia descansara sobre sus hombros. No podía echarse atrás ahora. Aceptaré el propuesta, dijo, las palabras saliendo de su boca antes de poder dudar de sí mismo. Me uniré a Aira no solo por los Sali y los humanos, sino por el futuro de todos los que desean vivir en paz. La cámara estalló en murmullos. Los miembros del consejo intercambiaron miradas, algunos asintiendo con aprobación, otros todavía inseguros, pero Ezra podía sentir el cambio. La decisión se había tomado, y ya no era solo suya, pertenecía a todos. El rostro de Aira se suavizó por primera vez desde que se habían encontrado. Sus ojos, que siempre habían estado tan concentrados, tan unal, ahora tenían un toque de calidez. Ella asintió con la cabeza hacia él, un gesto pequeño pero significativo. Gracias, Ezra, dijo, su voz tranquila, pero llena de genuina gratitud. Has tomado la decisión correcta. La sesión continuó, pero la mente de Ezra estaba en otra parte. Su corazón se aceleró mientras trataba de procesar lo que acababa de suceder. Lo había hecho, había aceptado la unión, pero ahora comenzaba el verdadero trabajo. Ahora tendría que recorrer este camino con A, y juntos enfrentarían los desafíos de unir a sus dos pueblos. Cuando la reunión terminó, A se acercó a él, sus pasos deliberados, confiados. El consejo ha aceptado su decisión, dijo en voz baja, pero la verdadera prueba comienza ahora. Hay quienes no estarán contentos con esto, intentarán sabotear lo que hemos comenzado, pero nos mantendremos fuertes juntos. Ezra asintió, sintiendo la gravedad de sus palabras. Lo sé, pero creo en la humanidad, en nuestra capacidad de adaptarnos y sobrevivir, y creo en ti, Aira. Haremos que esto funcione. Sonrió y por primera vez, Ezra vio un destello de esperanza en sus ojos. Luego comencemos, Ezra Fon, juntos. Los días posteriores a la decisión del consejo pasaron en un borrón. Ezra se encontró tirado en 100 direcciones diferentes, reuniones con los líderes militares de la Federación, conversaciones diplomáticas con los Drari e interminables reuniones informativas sobre las crecientes tensiones entre los Sali y las otras facciones galácticas. La galaxia estaba al borde de la guerra y la frágil paz entre las razas descansaba en el vínculo que acababa de aceptar formar, pero sin importar cuánto trabajo se dedicara, Ezra no podía evitar la sensación de que todo estaba a punto de cambiar. Ya no era solo un diplomático, ahora era algo más, un símbolo, y ese símbolo tenía un precio. Se había convertido en una presencia constante en su vida. Se reunían con frecuencia, discutían estrategias, trabajaban juntos para solidificar su alianza e
Incluso pasaban horas hablando sobre el futuro, había una química innegable entre ellos, una tensión que ninguno podía negar, pero a pesar de la cercanía que se había desarrollado, Ezra todavía no sabía qué hacer con el vínculo que estaban creando, no se parecía a nada que hubiera experimentado antes, la conexión entre ellos era más que política, era algo más profundo, algo antiguo, y con cada día que pasaba se le hacía más difícil distinguir dónde terminaba su papel como diplomático y dónde comenzaban sus sentimientos personales por Ezra no podía evitar la sensación de que todo iba en espiral más rápido de lo que podía controlar, las reuniones, los discursos, las interminables discusiones sobre el futuro de la Tierra dentro de la Federación Galáctica, todo se desdibujaba dejándolo exhausto y ansioso. Su vida, que una vez había sido sobre construir conexiones, resolver problemas y asegurar el futuro de la Tierra entre las estrellas, ahora se trataba de algo mucho más complicado. Se trataba de una alianza, una que requeriría más que solo habilidad diplomática, requería un compromiso personal, un vínculo que daría forma al destino de la humanidad. La presencia de Aira era constante como el zumbido constante de los motores de una nave espacial. Cada conversación que tenían, cada sesión de estrategia, parecía acercarlos al principio. Ezra se había convencido de que era solo la presión de la situación lo que los unía. Después de todo, eran aliados en una causa compartida, pero con cada día que pasaba se hizo evidente que esta conexión era algo mucho más profundo. Había una intensidad entre ellos, un entendimiento tácito que ninguno de los dos podía evitar. Su relación no era como ninguna otra que Ezra había experimentado. No se trataba solo de política o alianzas estratégicas, se trataba de algo más profundo, un entrelazamiento de dos vidas, dos culturas, dos mundos, pero no importaba cuántas veces Ezra intentara centrarse en el panorama general, no podía ignorar el polo que sentía hacia ella. Siempre había sido un hombre de lógica, de razón, pero con Ai sentía que la lógica se escapaba, reemplazado por algo mucho menos predecible. Su vínculo no era solo político, era una mezcla de sus corazones, que sus mentes, y extrañamente sus destinos. Una noche, mientras las estrellas brillaban afuera de la plataforma de observación del edificio de la Federación, y Ezra estaban uno al lado del otro mirando hacia la galaxia. El zumbido familiar del edificio parecía distante, ahora reemplazado por una tensión tranquila. Estaban solos, y se sentía como si el universo mismo contuviera la respiración. Sé que esto es difícil, dijo suavemente, rompiendo el silencio. Su voz era tranquila, pero había un filo en ella. Siempre estaba tan serena, tan segura de sí misma, pero Ezra la conocía lo suficientemente bien para ver la vulnerabilidad debajo de la superficie. Pero no estás sola en esto, nunca lo estuviste. Ezra se giró para mirarla. Su corazón se aceleró. Había algo en la forma en que hablaba que lo hacía sentir como si estuviera al borde de algo monumental. Lo sé, respondió en voz baja, pero a veces se siente como si el peso de todo fuera demasiado. No sé si estoy listo para esto, para lo que viene después. La responsabilidad, los ojos de la galaxia observándolo, es abrumadora. Encontró su mirada, sus ojos violetas firmes e inquebrantables. Es por eso que estamos haciendo esto juntos, dijo. Este vínculo no es solo entre dos personas, es entre dos pueblos, dos culturas. Guiaremos a la humanidad y a los Ali hacia el futuro. No estás cargando con la espera. El pecho de Ezra se apretó ante sus palabras. Había una crudeza en ellas, una verdad que había estado evitando. Ya no estaba solo la verdad de su vínculo, era innegable, y sin embargo el miedo aún persistía. Miedo al fracaso, miedo a lo desconocido, y miedo a lo que esta conexión podría significar para ambos. Antes de que pudiera decir más, un suave timbre interrumpió su momento de tranquila reflexión. Un mensaje apareció en el panel de datos en la mano de Ezra, y lo miró rápidamente. Su corazón se hundió cuando leyó el contenido. Los Dry han emitido un ultimátum. La fecha límite para la respuesta de Celi es inminente. El Consejo debe actuar de inmediato para evitar un conflicto abierto. Los ojos de se oscurecieron mientras leía por encima del hombro de Ezra, y por primera vez, Ezra vio su rostro endurecerse con determinación. Esto es lo que temía, murmuró con la voz tensa por la frustración. Nos están poniendo a prueba, Ezra. Esto no se trata solo de territorio, es una prueba de nuestra unidad, de nuestra determinación, y si fallamos, si no mostramos fuerza, la galaxia se hundirá en el caos. Ezra exhaló bruscamente. La realidad de la situación se hundía. No había vuelta atrás ahora. Su vínculo no era solo un símbolo, era un salvavidas si no actuaban rápidamente. La frágil pieza que habían trabajado tanto para crear podría romperse y las consecuencias serían devastadoras. Necesitamos actuar, dijo su voz firme. El Consejo se reunirá nuevamente mañana. Necesitamos. Ezra asintió con la cabeza, su mente se aceleró mientras formulaba un plan en su cabeza. La presión era inmensa, pero también era un desafío, uno que no tenía más opción que enfrentar. Por la humanidad, por la Tierra y por la galaxia misma, tenía que encontrar una manera de hacer que esto funcionara. Al día siguiente, el Consejo se reunió una vez más, esta vez bajo una presión aún mayor que antes. El ultimátum de los Draes se cernía sobre ellos, un reloj que corría y amenazaba con poner fin a cualquier esperanza de paz. Aira estaba al lado de Ezra cuando entraron en la cámara del Consejo,
Su presencia era tan dominante como siempre, la habitación se llenó de un silencio tenso mientras los representantes de varias especies esperaban su turno para hablar. La mirada de Ezra recorrió la habitación, fijando los ojos en varios miembros clave de la Federación. Ahora lo estaban mirando, esperando que demostrara que la humanidad era más que una raza débil e insignificante a los ojos de la galaxia. Este era su momento para demostrar que la humanidad tenía la fuerza para estar hombro con los Ali y los otros poderes de la galaxia. Una respiración profunda preparándose para lo que vendría. Cuando llegó el momento se acercó a Saint, sintiendo el peso del momento asentarse sobre sus hombros. Los ojos de la galaxia estaban sobre él. Sabía que las siguientes palabras que dijera podrían cambiar todo. Los Druid creían que al emitir este ultimátum, pueden destruirnos. Comenzó su voz firme a pesar del fuego que ardía en su pecho, pero están equivocados, no somos débiles, no tenemos miedo, estamos unidos, humanos y Salí, por igual y juntos. Enfrentaremos lo que venga. Las palabras de Ezra resonaron en la cámara y por primera vez sintió los movimientos de la verdadera fuerza tanto en sí mismo como en el vínculo que estaba comenzando a compartir con Alur. El consejo se quedó en silencio por un largo momento, nadie habló. Luego uno por uno los representantes asintieron. El peso de las palabras de Ezra, la fuerza en su voz, había tocado una fibra. La habitación, una vez tensa por el miedo, ahora parecía llena de esperanza. Dio un paso adelante, su mirada fija en los miembros del consejo. Esta unión es nuestra respuesta. Ella dijo que es el símbolo de lo que podemos lograr cuando dejamos de lado nuestras diferencias y nos mantenemos unidos, que este sea el comienzo de una nueva era, una donde la paz, no la guerra, sea nuestro legado. La sala estalló en murmullos de acuerdo, la atmósfera cambió de aprensión a esperanza. Los Drae pueden haber emitido su ultimátum, pero los Ser con la humanidad a su lado no iban a dar marcha atrás cuando la decisión del consejo se estableció. Ezra ya sabían que su trabajo estaba lejos de terminar, aunque habían asegurado una victoria inicial, la verdadera prueba aún estaba por delante, demostrando que su vínculo, su alianza, podía mantenerse firme contra las amenazas que se cernían en el horizonte. Los siguientes días estuvieron llenos de sesiones de estrategia, reuniones informativas con líderes militares y conversaciones diplomáticas con varias otras razas. Lo que estaba en juego nunca había sido tan alto y la tensión era palpable, pero a pesar de todo, una cosa permaneció clara: esta unión, este vínculo era más que un símbolo, era la clave para la supervivencia de la humanidad en la galaxia, y Ezra estaba empezando a comprender eso más profundamente que nunca. Los días que siguieron fueron un torbellino. Ezra había tomado su decisión y las consecuencias de esa decisión comenzaban a manifestarse de maneras inesperadas. El vínculo que había comenzado como una necesidad diplomática se estaba convirtiendo en algo más profundo, algo más personal, y aunque la alianza entre los humanos y los Kali se estaba fortaleciendo, había fuerzas trabajando detrás de escena para deshacer todo lo que habían logrado. Ezra se sentó en la sala de conferencias hasta altas horas de la noche. El suave zumbido de las luces artificiales del edificio llenaba el silencio. El agujero de las proyecciones en la mesa mostraba innumerables informes y flujos de datos, pero su mente estaba en otra parte. El peso de su elección del vínculo que había acordado con estaba comenzando a hundirse por completo. Se había convertido en más que un diplomático, se había convertido en el rostro del futuro de la humanidad en la galaxia, y cada decisión que tomaba ahora llevaba el peso de una especie entera. Aira lo había vigilado de cerca como siempre. Su presencia era reconfortante y abrumadora. Se había convertido en su confidente, su aliada y, en cierto modo, su ancla. Pasaban horas juntos discutiendo tácticas, la creciente amenaza de los Drari y las frágiles alianzas que tenían que mantener dentro de la Federación Galáctica, pero había momentos en que Ezra se encontraba perdido en su presencia. Los momentos tranquilos cuando simplemente existían juntos, no se necesitaban palabras. Solo el entendimiento tácito entre ellos. La voz de Ezra Allura irrumpió en sus pensamientos. Levantó la vista y la encontró parada en la puerta. Su expresión era ilegible pero concentrada. Tenemos que hablar. Asintió y se sentó más derecho cuando ella entró. Sobre lo que dijo el Drer, su voz era firme pero cargada de preocupación. No se rendirán fácilmente. Lo sabíamos, pero su resistencia se está haciendo más fuerte y hay rumores de facciones dentro de la Federación que pueden no apoyar a nuestra unión. El estómago de Ezra se hundió. Había esperado esto, pero escucharlo en voz alta hizo que la realidad lo golpeara más fuerte. La pieza que habían trabajado tan duro para construir era frágil y había quienes querían verla destrozada. No podemos dejar que destruyan esto, dijo Ezra con su voz afilada por la resolución. Hemos llegado demasiado lejos. Se acercó. Su presencia llenó el espacio entre ellos. Estoy de acuerdo, dijo en voz baja, pero debes entender a Ezra. Hay fuerzas que quieren ponernos a prueba. Hay quienes creen que los humanos no están listos para estar con nosotros y los Drae usarán esa incertidumbre para su beneficio. Entonces, ¿qué hacemos?, preguntó Ezra sintiendo el peso de la decisión presionándolo una vez más. Luchamos.
Aira, respondió su voz feroz con determinación, pero no luchamos solo con armas, luchamos con la fuerza de nuestra unidad, mostraremos a la galaxia que la humanidad es una fuerza a tener en cuenta. Ezra asintió entendiendo la gravedad de sus palabras. Juntos, podemos enfrentarlos. Por primera vez en días Ezra sintió una sensación de certeza, ya no solo estaba luchando por la Tierra, estaba luchando por algo más grande, por la alianza, por el futuro de la galaxia. Los días siguientes fueron un borrón de negociaciones diplomáticas y recopilación de inteligencia encubierta. Los Drae se movían rápidamente acumulando sus fuerzas cerca de la frontera de Cel y Ezra, ya trabajaron incansablemente para preparar a la Federación para lo peor. Pero con cada día que pasaba la presión aumentaba, el Consejo estaba dividido y había susurros de traición dentro de sus propias filas. Una noche, después de una reunión particularmente agotadora, Ezra se encontró solo en la plataforma de observación mirando las estrellas. El universo se extendía ante él, vasto e incognoscible, era un recordatorio de lo pequeña que era la Tierra en el gran esquema de las cosas. Pero en ese momento sintió algo más, sintió el peso de la responsabilidad, sí, pero también algo más, esperanza, esperanza de que pudieran superar los desafíos que se avecinaban, esperanza de que el lugar de la humanidad en la galaxia aún no estuviera escrito en piedra. Aira subió a la cubierta en silencio, sus pasos suaves en el suelo, se paró a su lado, su mirada fija en las mismas estrellas que llenaban sus pensamientos. «¿Estás preocupada?», dijo, su voz tranquila. Ezra exhaló lentamente. «Lo estoy, hay demasiadas incógnitas, Aira, demasiadas variables que no podemos controlar». Lo miró, sus ojos violetas reflejaban las estrellas sobre ellos y, sin embargo, estás aquí conmigo, ya has tomado la decisión más importante. Este vínculo, esta unión, no solo se trata de política, se trata de supervivencia. Juntos encontraremos la manera. ASZR volvió a enfrentarla sintiendo la profundidad de sus palabras resonar dentro de él. «Tienes razón, hemos llegado hasta aquí, no daré marcha atrás ahora». Su mano rozó la de él, un simple toque que decía mucho. «No dejaremos que nos separen ni los Drae, ni la Federación, ni nadie». El día del juicio llegó antes de lo esperado. Los Drae habían hecho su movimiento lanzando un ataque a la frontera Sir. La respuesta de la Federación fue rápida, pero la batalla estaba lejos de terminar con los Drau avanzando. Ezra y Ice sabían que tenían que actuar rápidamente para evitar una guerra a gran escala en medio del caos. Ezra estaba junto a frente al Consejo. La presión era palpable, ya no se trataba solo de política, se trataba de la supervivencia de su gente. «Del lugar de la Tierra en la galaxia nos encontramos en una encrucijada», dijo su voz firme pero llena de una fiereza subyacente. «Esta guerra decidirá el destino de nuestros pueblos, pero si mostramos unidad, si mostramos fuerza, podemos superar este desafío juntos». Ezra se puso de pie junto a ella, su presencia un recordatorio de la determinación de la humanidad. «No flaquearemos», dijo su voz llevando el peso de la promesa. «Estamos listos para luchar por esta alianza, y estaremos con los Sal y sin importar el costo». Los miembros del Consejo asintieron. Su resolución se reafirmó mientras se unían detrás de Ezra y Ala. Juntos, se enfrentarían a los Drari y juntos, mostrarían a la galaxia que la humanidad se había ganado su lugar entre las estrellas. La batalla por la paz fue difícil, pero al final la decisión de Ezra resultó ser el punto de inflexión. Los Druri, al darse cuenta de la fuerza de la alianza entre los humanos y los Serel, se retiraron. La Federación, una vez dividida, se unió detrás de la nueva unidad que se había forjado. Ezra se paró una vez más en la plataforma de observación mirando hacia las estrellas, pero esta vez no solo estaba viendo un vasto universo incognoscible, estaba viendo un futuro, uno que la humanidad se había ganado, uno que ya no era incierto. Se unió a él de pie a su lado. «Lo hicimos», dijo suavemente. «Lo hicimos». Ezra respondió, su corazón hinchándose de orgullo. Juntos habían demostrado que la fuerza de la humanidad no estaba solo en su supervivencia, sino en su capacidad de adaptarse, superar y unirse a la noche. Y mientras la galaxia observaba, sabían una cosa con certeza: la humanidad ya no era la desvalida, tenían un lugar entre las estrellas.